¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Y vamos a platicar de la política nuestra de cada día, por supuesto. Ya salió la invitada. Ahí está. Me cortaste el ritmo, ¿qué onda ya? Sí, perdóname, no sé qué le piqué y se salió y yo, ay, ¿qué hice? No te Qué apures, bueno que es grabada, porque si no, no te apures. perdóname. No te apures, no te apures. Voy a empezar otra vez. Ya hasta te escuché mejor. Ok. Listo, ahora sí ya no le pico a nada. Ahí voy. 3, 2, 1, 0. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vamos a platicar, por supuesto, de la política nuestra de cada día, una semana muy, pero muy movida con diferentes actores que han venido a irrumpir con diferentes características, con diferentes aristas y que sin duda alguna siempre se requiere una mirada profunda para entender un poco más lo que está sucediendo. Quiero saludar, por supuesto, con muchísimo, pero muchísimo gusto y agradeciéndole que esté con nosotros a Yashira Handal, que como siempre, ella es periodista, generadora de contenido. Yashira, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, Gracias, que esto es un placer acompañarte y estar pues contigo aquí por primera vez en tu canal. que espero que sea la primera de muchas, de verdad te lo digo de corazón. Oye, querida, Gracias. pues yo empezaría preguntándote, ¿cuál es tu opinión de la presencia de un personaje como Ernesto Zedillo Ponce de León en el marco de toda esta discusión de la reforma judicial y de repente a los pocos días, a las pocas horas, enterarnos precisamente de esta carta de Genaro García Luna? ¿Qué opinión tienes, qué visión tienes al respecto? Mira, dicen que en política no hay coincidencias y yo creo que sí existe aquí una especie de coincidencia y sobre todo me parece más preocupante para la oposición ahorita que para la izquierda en México, porque en este punto se está considerando que dos de los principales líderes de oposición son Ernesto Zedillo y Genaro García Luna. O sea, ¿a qué papel de decadencia ha llegado la derecha mexicana que esos se convierten en sus líderes? Ahora, llega Ernesto Zedillo en el mismo foro en el que se presentó Norma Piña a hablar en contra de la reforma al Poder Judicial y al día siguiente sale la carta de Genaro García Luna que curiosamente también mete ahí este texto en contra de la reforma judicial. ¿Qué es lo que yo pienso de la relación entre estos dos actores? Bueno, pues creo que sí, sí hay ahí alguna mano negra, dirían por ahí, de gobiernos extranjeros, podría ser incluso del gobierno de Estados Unidos para generar presión ante la llegada del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, porque sabemos que con López Obrador se perdió mucha de la injerencia que tenía el gobierno estadounidense y las agencias de seguridad de Estados Unidos porque López Obrador de alguna manera les puso un alto, les puso más límites de los que no, con los que no se habían topado antes. Y ahora creo que quieren con Claudia Sheinbaum como volver a introducirse nuevamente, ¿no? A tener la libertad que tenían antes. Y bueno, la carta de Genaro García Luna pues también deja como muchas cosas al aire. La necesidad de mencionar la reforma al Poder Judicial llama mucho la atención, pero yo creo que se entiende si lo vemos desde el punto de vista en que ese Poder Judicial es el mismo que le liberó las cuentas a su esposa el mismo día que lo sentenciaron culpable en Estados Unidos. Creo que se entiende desde ese punto, ¿no? Oye, este punto que mencionabas al principio de esta disertación que nos hace es muy interesante. Cedillo y García Luna, representantes de la oposición. ¿Cómo se convirtió esta oposición en lo que es en este momento que tiene que literal ir por un expresidente metido en el Fobaproa, ir por una persona que está en la cárcel acusada de narcotraficante? Pues mira, creo que la decadencia de la oposición radica en el problema del ego. Fue una oposición que creció en tiempos en donde, para empezar, no había redes sociales, en donde se tenía el control de los medios corporativos también. Entonces es una oposición que gobernó así y nunca fue, digamos, el PAN nunca fue realmente oposición del PRI, votaban al final de cuentas las reformas en conjunto, ¿no? Y viceversa. Entonces yo considero que es una oposición que estaba acostumbrada a solamente escucharse entre ellos, ¿no? Solamente entre el PRI y el PAN se escuchaban, se sentaban, como dicen por ahí, en las mesas de Polanco
debatían entre ellos y asunto arreglado, esto es la narrativa que se va a meter a nivel nacional y listo. Y ahora se les sale de control primero porque no tienen experiencia siendo oposición, y eso fue más que evidente durante todo el sexenio. Y segundo, porque no tienen un gramo de autocrítica, porque su autocrítica está en las mesas de debate en donde todos piensan exactamente lo mismo, en mesas de debate en donde todos odian a López Obrador, en donde todos están en contra del proyecto de la transformación. ¿Cómo vas a alimentarte? ¿Cómo vas a alimentar tus filas y cómo vas a alimentar tu partido, a tu grupo de diputados, a tu grupo de senadores, si no escuchas más allá? Y todo lo que llegas a escuchar es un rotundo no. Yo no quiero eso. Ejemplo, la moratoria constitucional que aplica en general, ¿no? No me gusta porque viene de López Obrador, entonces es un no completo, es un no rotundo y no me interesa escuchar nada en absoluto. Creo que de ahí viene la decadencia de la oposición, que se preocuparon más por convencer a alguien de que López Obrador era un peligro para México que por realmente decir, ¿saben qué? Nos ganó la izquierda, vamos a ponernos las pilas, a ver quiénes son nuestros líderes, nuestros mejores perfiles, cuál es nuestro proyecto que vamos a impulsar para el próximo sexenio y cómo les fue en 2024. Les fue como en feria. Y todo pinta para que el próximo sexenio, este que va a iniciar Claudia Sheinbaum, sea lo mismo con la oposición. Terminaron dando lástima y ahora más cuando llega Ernesto Zedillo y lo convierten en un líder moral, y viene Genaro García Luna, que es sentenciado culpable por delincuencia organizada, y ahora lo traen como si fuera un trofeo por todos lados con la carta que repartió, y no se dan cuenta que eso en lugar de ayudarles les daña. ¿Quién es la oposición de Claudia Sheinbaum, Jazz, ante un PAN y PRI que están, pues, están en la lona, literalmente, y se vuelven hasta, si lo podemos ver así, hasta irrelevantes ya en la discusión como tal, en el aspecto tanto legislativo como general? Yo creo que la oposición de Claudia Sheinbaum podría estar más al interior del partido de Morena que en los partidos externos, ¿no? Creo que ahí es donde se podría encontrar más la oposición de Claudia Sheinbaum o perfiles que digas tú, híjole, estos perfiles dudosos, ¿no? Que van a estar ahí afectando en su gobierno. Creo que esa sería la oposición de Claudia Sheinbaum, porque, pues sí, como bien lo dices, el PRI y el PAN se volvieron completamente irrelevantes. Viene Guadalupe Acosta Naranjo queriendo hacer un nuevo partido, que pues ya sabemos que no es ni siquiera el refrito del PRD, es el refrito de todos juntos y tampoco pinta para ser una gran oposición. Diríamos también a lo mejor los trabajadores del Poder Judicial ahorita, pero sabemos que en los hechos, fuera de los medios corporativos, no son las grandes multitudes estas protestas de trabajadores del Poder Judicial. Entonces, yo creo que la oposición ahorita de Claudia Sheinbaum podría estar al interior de Morena o incluso podría venir del gobierno de Estados Unidos. Déjame regresar un poco en los temas. Ernesto Zedillo, hay gente que dice, Zedillo le permitió a López Obrador competir en el año 2000 para la jefatura de gobierno porque supuestamente no cumplía con ciertos puntos de las reglas electorales, particularmente lo que era la residencia. Zedillo nunca tuvo grandes diferencias con López Obrador como tal, pero eso dicen algunas voces. Yo recuerdo que López Obrador siempre le estuvo atizando por el tema del Fobaproa, particularmente. Pero, Sí. ¿cómo ves la relación o la aparición de Zedillo en el marco, más allá de Andrés Manuel, ya en el marco del gobierno de Claudia Sheinbaum? Justamente yo lo trataba el tema el día de hoy y decía, el problema de Ernesto Zedillo es con Claudia Sheinbaum, no con López Obrador. Y yo veía como tratando también de analizar este tema y veía, bueno, pues ¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum que le pueda molestar a Ernesto Zedillo? Ernesto Zedillo privatizó los trenes de pasajeros. Se encargó de privatizar toda la red ferroviaria de México. ¿Y qué va a hacer Claudia Sheinbaum? Uno de sus principales proyectos es regresar los trenes de pasajeros y regresarle, pues como quien dice, como a esa especie de patrimonio a las y los mexicanos. Entonces, ya de por sí se sabía que la privatización de Ernesto Zedillo de las redes ferroviarias había sido un rotundo fracaso, que se suponía que eran para modernizarlas y para actualizarlas y bueno, un fraude completo porque no pasó. Y que venga Claudia Sheinbaum y uno de sus principales proyectos de sexenio sea justamente regresar los trenes de pasajeros a México, mejorar las vías ahora sí, pero con el Estado, cuando Ernesto Zedillo dijo que no se podía, que se necesitaba la inversión extranjera, creo que podría venir de ahí el regreso de Ernesto Zedillo en contra de Claudia Sheinbaum, que sería quien vendría ahora sí que a derrocar ese discurso
de Ernesto Zedillo de que era necesaria la privatización de los trenes. Y que a final de cuentas le va a tocar en una de las empresas de las que él de una u otra manera sobrevivió, digamos, sobrevivir es una palabra errónea, de las que aprovechó las privatizaciones que llevó a cabo para después entrar a la puerta giratoria. Sí, sí, porque digo, destapa, como dicen, la caja de Pandora, ¿no? Del tema de Ernesto Zedillo, más allá del FOBAPROA, porque todo el mundo recuerda a Ernesto Zedillo por el FOBAPROA, pero ahora se destapa esta caja de esta caja en donde dices tú, bueno, ¿qué más hizo Ernesto Zedillo, no? Entre las tantas privatizaciones está lo de los trenes y luego resulta que cuando termina su sexenio termina siendo asesor de una de las empresas ferroviarias a las que les dio sus concesiones. Entonces, creo que es eso, y termina siendo el mismo problema de otros expresidentes, ¿no? Como lo fue con el de Calderón con López Obrador con el tema de la inseguridad. Lo es ahorita con la oposición también, cuando López Obrador dice, ¿sabes qué? Ya te construí aeropuertos, te construí carreteras, te construí todo lo que tú dijiste que no se podía en un sexenio. Ahora, este tema viene a afectar a Ernesto Zedillo. Claro. Oye, y en este punto, por ejemplo, Eh, Claudia Sheinbaum, ¿cómo la ves a ella, amén de lo que mencionas de Cedillo, en su relación con el empresariado, con la derecha, basados por supuesto en que ella ha hablado mucho del Plan C y de las reformas que vienen en el Plan C, que varias de ellas pues tocan directamente los intereses de los hombres y mujeres del dinero? Sí, yo sí la veo generando muchos acuerdos y consensos con los grupos empresariales. Digo, creo que en las campañas vimos más a Xochitl con los grupos empresariales que a Claudia Sheinbaum, pero al final del día había mayor certeza y siempre la hubo mayor certeza con el perfil de Claudia Sheinbaum. Yo creo que sí va a haber una buena relación. Me preocupa un poco el tema de, ya sabes, la jornada de las 40 horas, que de repente fue así como que un pasito atrás porque tenía que llegar a consenso con los empresarios. Es decir, creo que Claudia Sheinbaum sí iba a buscar equilibrar un poquito más las cosas. Con López Obrador todo el tiempo fue, paguen todos los impuestos que deben y vamos a exhibir a los que hacen esto y aquellos tienen contratos y todo el tiempo como que sí era una insistencia, ¿no? Era una insistencia sobre los empresarios y todas las cosas que estaban mal, porque aunque para ellos era normal que les condonaran los impuestos, eso no estaba bien, no era normal, no era lo correcto, pues. Entonces siento que Claudia Sheinbaum no es que les vaya a condonar los impuestos, sino que sí creo que va a llegar a más consensos y los va a tomar un poco más en cuenta y probablemente yo creo que dejaría, que reduciría un poquito esa narrativa constante de estarlos atacando. ¿Crees que descartas esta idea de un maximato, de que el López Obrador estuviera influyendo constantemente en Sheinbaum? Claro, digo, es que es muy ilógico, ¿no? Es muy ilógico esperar que Claudia Sheinbaum quiera llegar y romper con López Obrador y romper con el proyecto de la transformación, porque más allá de romper con López Obrador, la oposición está esperando que rompa con el proyecto. Y eso es completamente ilógico, porque Claudia Sheinbaum viene de un movimiento de izquierda, viene caminando con el presidente López Obrador desde hace muchos años, es fundadora del partido, es fundadora del movimiento, lucharon por las mismas causas, la defensa del petróleo. Entonces es incongruente esperar que Claudia Sheinbaum llegue al gobierno de México, a la presidencia de la República, y de repente diga, ¿saben qué? Yo no quiero hacer nada de lo que dijo López Obrador, yo traigo mis propias ideas, porque en realidad las ideas de Claudia Sheinbaum son las mismas del movimiento de la transformación, más allá de López Obrador. Entonces, esa idea del maximato creo que más bien es una narrativa de oposición en donde quieren quitarle legitimidad a Claudia Sheinbaum y le quieren quitar poder para lo mismo que hicieron en campaña, ¿no? Decir es el títere de López Obrador y López Obrador es el que manda, al final de cuentas, y es el que manda las ideas y los ideales y todo. Pero en realidad yo no dudo mucho que exista esta idea del maximato, esta duarquía que luego también dijeron por ahí los intelectuales que iban a gobernar entre los dos, entre Claudia Sheinbaum y López Obrador. Yo creo que no. Creo que López Obrador está confiado en que Claudia Sheinbaum está muy comprometida con el proyecto y le va a dar continuidad que a final de cuentas se les olvida. La gente, 36 millones de mexicanos votaron por la continuidad de ese proyecto, no votaron para que llegara alguien y hiciera las cosas distintas y les metiera otro proyecto de repente. Votaron por la continuidad. Claro. Sí, que va mucho de la mano de lo que hemos estado escuchando, por supuesto, de varios
de los integrantes, tanto del gobierno de Claudia Sheinbaum como del gobierno saliente del propio Andrés Manuel López Obrador. Oye, Jazz, quería preguntarte con base, por supuesto, también en tu expertise. Tú eres una persona que ha destacado en los medios alternativos, una persona que conoce el tema de las noticias, precisamente, y desde ahí te pregunto, ¿cómo ves este manejo de los medios corporativos, por ejemplo, de la situación que se vive en estos días, de la llegada de Cedillo, de la llegada de Genaro García Luna, de la reforma judicial, de estos términos que ahorita te preguntaba, maximato, dictadura, centrándonos en el tema de los comunicadores, de las comunicadoras, ¿cómo valoras lo que se está haciendo en estos medios corporativos y por qué crees que se ha llegado a estos niveles que según las encuestas tienen un nivel de descrédito importante? Pues sí, creo que se aprovecharon. Creo que se aprovecharon de lo que te decía. Antes no había redes sociales y lo que decían los medios corporativos, eso era. Y tú no lo ponías a duda porque pues no había dónde más investigar. Yo, por ejemplo, que vengo de un pueblito, pues ni cómo conectarme a internet o pedir que me llegaran todos los periódicos. No se podía. Lo que tú veías en televisión o lo que escuchabas en radio, eso era y nadie lo cuestionaba. Y los líderes de opinión eran líderes de opinión y no se cuestionaba lo que ellos te decían, pero se les olvidó renovarse, se les olvidó que viene una nueva época en donde hay redes sociales, en donde prácticamente en todos los rincones hay internet y la gente se conecta y empieza a buscar y empiezan a salir los medios alternativos también y se empieza a informar y empieza a escuchar otras opiniones, a tal grado que los medios corporativos ya se vieron obligados y lo estamos viendo ahorita con el cambio lo que viene el cambio de sexenio de Claudia Sheinbaum, que incluso están incluyendo a sus programas ya voces también de izquierda. Ya las mesas de debate como que siento que están tratando de equilibrarlas un poquito más y en lugar de ser tres de derecha contra uno de izquierda, que al de izquierda lo metieron hace apenas unos meses, ahorita ya tratan de que sean dos y dos, algunos, ¿no? Pero sí perdieron todo descrédito, ¿por qué? Porque abusaron, insisto, abusaron, mintiéndole a la gente, generando conceptos. El López Obrador es un peligro para México, es el más claro. El dólar a 35 pesos. La dictadura que íbamos a hacer Venezuela, que prometieron en 2018 y desde antes, ¿no? Pero creo que la más marcada fue en 2018, cuando prometieron que el país iba a venir abajo con López Obrador, dijeron que iba a venir una dictadura, que el dólar iba a subir a 35 pesos, dijeron una sarta de mentiras alarmistas, además, que realmente terminaron preocupando a muchos mexicanos, hay que decirlo también. Y cuando esos mexicanos se dieron cuenta que era una falsedad, que solamente lo habían dicho por sus propios intereses que tenían ahí económicos y políticos, pues la gente empieza a caer en descontento porque te das cuenta, además de las mañaneras del presidente López Obrador, pues de todo el tiempo que estos medios estuvieron engañando y estuvieron maquillando a su antojo y también, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? También tratando de manipular y presionar a los gobiernos en turno, porque era una colusión tremenda entre que los intelectuales y los medios de comunicación y personajes como Claudio X González presionaban al presidente en turno, algo que tú dices, ¿cómo es posible que un Claudio X González te presionó para hacer una reforma educativa? ¿Cómo es posible que los medios de comunicación también te presionaban para que poner a un Peña Nieto, armarles una telenovela y poner a un presidente de la República? Bueno, ahorita yo siento que eso ya no es posible y por eso perdieron credibilidad, porque son desmentidos no solamente en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, que es directa, sino que también pues tenemos un acceso tremendo a la información ya. ¿Cuáles son los retos? Ahora te lo pongo del otro lado. ¿Cuáles son los retos de los medios alternativos? Ahora ya sin la figura de López Obrador, que sin duda alguna siempre generaba atención, generaba, por decirlo de alguna manera, un tema de análisis, porque él llevaba literalmente la agenda, ¿no? Día con día, como bien lo señalas desde la mañanera. ¿Cuál será también el reto por parte del periodismo digital ahora ya con Claudio Sheinbaum? Creo que el reto sigue siendo el mismo, ¿no? Seguir informando y seguir diciendo lo que los medios corporativos no quieren decir o están limitados a decir, porque ellos dependen de intereses económicos, dígase empresarios o políticos o quien les pague la nómina. Y creo que yo siempre he pensado desde que inicié en este medio que tenemos una ventaja muy grande, que es nadie te paga las facturas. Entonces tenemos la ventaja de que puedes decir lo que tú quieras y nadie te va a hablar para decirte, oye, es que de eso no puedes decirlo. Por favorcito, si te encargo. Creo que los medios digitales tenemos una libertad
que no tienen los medios corporativos y tenemos que seguir haciendo uso de ella. Yo la utilizo y lo he dicho siempre a quienes me siguen, no importa si son de Morena, si son del PRI, si son del PAN, si lo hacen las cosas mal, tenemos que decirlas y para eso estamos aquí, porque somos el medio para que la gente pueda exigirle a sus gobernantes. Te voy a poner un ejemplo bien claro. El estado de Zacatecas, yo soy originaria de Zacatecas, gobierna los Monreal, David Monreal. Ujú. Y se vino una época de violencia, de inseguridad tremenda. Y yo dije, bueno, en Zacatecas no está funcionando, ¿dónde está el gobernador? ¿Qué estamos haciendo para cambiar las cosas? ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde están los acuerdos? Que mucha bandera de la paz, pero no se ve, la ciudadanía no lo ve. Y la gente escribe y la gente es lo que quiere, ¿no? La audiencia es lo que quiere, que no importa si el político es de este partido o del otro, se le reclamen resultados y nos utilizan a nosotros, a los medios alternativos, para los políticos poderles solicitar y poderles exigir los resultados que la gente está esperando. Claro. Mi querida y admirada Yashira Handal, de verdad, de Notillaz, es un verdadero placer haber platicado contigo y te reitero, espero que no sea la última vez, porque vaya que engalanes este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantadísima de poder estar aquí contigo.